Está en las noticias, en tu teléfono, en los debates políticos y hasta en las recomendaciones de lo que vas a cenar hoy. Pero a pesar de estar rodeado de ella, hay una especie de neblina alrededor suya. Muchos se preguntan, ¿quién es? ¿Quién es IA? Como si fuera una persona. Un ente con conciencia propia que vive atrapado en algún servidor por California. Otros, en cambio, lo ven como algo mágico, como si fuera esotérico. Pero en Cafelito y Ciencia nos gusta la ciencia clara y concisa, así que vamos a despejar todas estas dudas. IA significa inteligencia artificial, eso ya lo sabías. Y antes de meternos en los detalles técnicos, quiero que nos refiramos a ella no como una persona, sino como una herramienta. Imagina que durante siglos hemos construido herramientas para ampliar nuestra fuerza física. El martillo, la polea, el motor a vapor. La IA es, en esencia, la primera herramienta desarrollada para mejorar nuestra capacidad cognitiva. No es una entidad, no tiene sentimientos ni quiere cosas. Es un conjunto de algoritmos y matemáticas aplicadas para que un ordenador pueda realizar tareas que nosotros asociamos con la mente humana. Reconocer una cara en una foto, traducir un idioma o aprender de sus propios errores. En este vídeo vamos a desglosar todo esto desde cero. Vamos a ver cómo piensa un procesador de silicio. Viajaremos al pasado para ver quién tuvo la loca idea de crear una mente artificial y terminaremos con los pies en la tierra, viendo cómo puedes usarla tú hoy mismo para que en tu día a día sea más sencillo. Poneros cómodos porque hoy vamos a entender de verdad cómo funciona la tecnología que está moviendo el siglo XXI. Pero primero, un cafelito. Para entender cómo funciona la IA, primero tenemos que entender cómo funciona la informática antes de que se volviera inteligente. Hasta hace poco, los ordenadores eran cocineros extremadamente disciplinados, pero sin una pizca de imaginación. Solo sabían seguir recetas. Si tú querías que un ordenador hiciera algo, un programador tenía que escribir un código con reglas muy estrictas. Por ejemplo, si el usuario pulsa este botón, haz esto que te digo, o si el valor es mayor a 10, entonces muestra esto por pantalla. Esto funciona de maravilla para tareas lógicas puras, como por ejemplo una calculadora. Pero el mundo real no es una calculadora. El mundo real es caótico, lleno de matices y excepciones. Imagina que intentas programar a un ordenador para que reconozca una foto de un perro usando el método tradicional. Tendrías que escribir reglas como por ejemplo, si tiene dos orejas, es un perro. Pero, ¿y si el perro está de perfil y solo se le ve una oreja? Bueno, pues entonces si tiene cuatro patas y pelo. Pero, ¿y si el perro no tiene pelo o le falta una patita? Las reglas se vuelven infinitas y el ordenador acaba bloqueándose. Y aquí es donde la IA cambia el juego. En lugar de darle la receta o las reglas, le damos los ingredientes y el resultado final deseado. Este enfoque se llama Machine Learning o aprendizaje automático. En lugar de explicarle qué es un perro, le enseñamos 10 millones de fotos de perros. Pero, ¿qué ocurre dentro del ordenador mientras mira todas esas fotos? Aquí es donde entran las redes neuronales artificiales. No son neuronas biológicas, claro, sino capas de funciones matemáticas inspiradas en cómo se conectan nuestras neuronas. Imagina una serie de filtros. La primera capa solo mira píxeles individuales, luces y sombras. La siguiente capa empieza a notar que ciertos píxeles forman líneas. La siguiente nota que esas líneas forman curvas, como el arco de una oreja o el brillo de un ojo. Al final de miles y miles de capas, el sistema no sabe que realmente eso es un perro a nivel filosófico, pero calcula probabilidades. Termina de calcularlo y te muestra el resultado diciendo, he calculado que hay un 99,8% de que esto que me estás enseñando es un perro. Y lo más fascinante es que el ordenador aprende por sí mismo de sus propios errores. Al principio, el sistema falla constantemente. Dice que un gato es un perro. Entonces, el algoritmo de entrenamiento le dice, error, ajusta tus conexiones internas para que la próxima vez no falles. Y el ordenador lo intenta de nuevo. Y de nuevo, millones de veces por segundo. Por eso cuando utilizamos modelos modernos como ChatGPT parece que nos entienden, cuando en realidad lo que están haciendo es una predicción estadística absurdamente precisa. Si le pides que complete la frase "el cielo es", su red neuronal ha leído tanto texto que sabe que la palabra con más probabilidad de aparecer es azul. No sabe qué es el color azul, ni siquiera sabe lo que es el cielo, pero sabe analizar el lenguaje de manera perfecta. Es en esencia matemática aplicada al lenguaje y a los datos. Y ahora nos vamos con muy poquito de historia, porque aún hay gente que se piensa que la inteligencia artificial apareció por ChatGPT en 2022. Pero la realidad es que esta historia comenzó muchísimo antes.
entre el humo de las pizarras de tiza y los sueños de matemáticos visionarios. Si tenemos que buscar un punto de partida, tenemos que hablar de Ada Lovelace en el siglo XIX. Ella fue la primera en sugerir que las máquinas de cálculo no solo servían para los números, sino que podíamos representar música o símbolos mediante números y la máquina podría crear contenido. Fue la primera chispa de la IA generativa. Sin embargo, el verdadero padre de la IA moderna es el señor Alan Turing. En 1950, Turing publicó un artículo que hoy es una leyenda: Computing Machinery and Intelligence. Vaya nivelito de inglés, ¿eh? En él propuso una pregunta que cambió al mundo. ¿Pueden las máquinas pensar? Como era un hombre práctico, diseñó el famoso test de Turing. Dijo que si un humano interactúa con una máquina y con otro humano sin saber cuál es cuál y no logra distinguirlos, entonces debemos considerar que la máquina es inteligente. Pero el término oficial, las palabras inteligencia artificial, no se utilizaron hasta 1956. Fue en la conferencia de Dartmouth, un encuentro de verano donde mentes brillantes como John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon se reunieron con una ambición desbordante. Estaban tan entusiasmados que creían que en un solo verano podrían resolver el problema de cómo hacer que una máquina use el lenguaje y forme conceptos abstractos. Obviamente fueron demasiado optimistas. A partir de ahí, la inteligencia artificial vivió una montaña rusa de éxitos y fracasos, lo que se le llama el invierno de la IA. Fue más adelante, en los años 60-70, cuando hubo unos avances increíbles. Se creó ELISA, el primer chatbot de la historia, que simulaba ser un psicoterapeuta y que curiosamente ya engañaba a gente que lo utilizaba. Pero pronto llegó la frustración, ya que los ordenadores de la época eran muy lentos. No tenían suficiente memoria para aprender de verdad. El interés y la financiación desaparecieron. La IA se convirtió en un tema olvidado en los sótanos de las universidades, hasta que llegó el Renacimiento en los años 90. ¿Te suena el nombre Deep Blue? En 1997, este superordenador de IBM logró algo que se creía imposible: ganar al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Fue un momento de choque cultural. La máquina no era consciente, pero era capaz de ganar al mejor cerebro humano en el juego de estrategia por excelencia. Pero el verdadero Big Bang ocurrió alrededor de 2012, cuando se juntaron tres factores. El Big Data. Gracias a Internet teníamos trillones de fotos y textos para que las máquinas aprendieran. La potencia de las tarjetas gráficas o GPUs. Los chips diseñados para videojuegos eran perfectos para hacer cálculos matemáticos de las redes neuronales. Y por último, los nuevos algoritmos de Deep Learning, que permitieron crear redes mucho más profundas y complejas. Y desde entonces no hemos parado de correr. Hemos pasado de máquinas que apenas reconocían un número escrito a mano a sistemas que pueden escribir poesías, programar un software y ayudarnos a descubrir nuevas medicinas. Y es que a menudo cuando hablamos de la IA pensamos en el futuro, pero la IA es el motor invisible que mueve nuestro presente. No es solo un juguete para hacer imágenes divertidas, es una infraestructura que está transformando casi cada industria. Y solo hace falta mirar a nuestro alrededor. En medicina, la inteligencia artificial se ha convertido en el mejor aliado del médico. Existen algoritmos que analizan radiografías y resonancias con una precisión superior al ojo humano, detectando tumores en etapas tan tempranas que eran invisibles para nosotros. En el laboratorio, sistemas como AlphaFold han logrado predecir la forma de las proteínas, un problema que a los científicos les llevaba décadas resolver y que ahora se hace en minutos. Esto significa vacunas y medicinas creadas a medidas en tiempo récord. En medio ambiente, la IA está ayudando con el cambio climático. Se usa para analizar datos satelitales y predecir incendios forestales antes de que ocurran, o para optimizar el consumo de energías de ciudades enteras, apagando y encendiendo sistemas según la demanda real, ahorrando toneladas de emisiones en CO2. Y en nuestra vida cotidiana, en la de todos, es nuestro asistente personal silencioso. Cuando abres una aplicación de mapas y te dice exactamente cuánto tardarás evitando el tráfico, esto es un procesamiento de miles de datos en tiempo real. Cuando usas un traductor para entender una página en japonés, hay una red neuronal detrás interpretando el contexto para que la traducción no sea literal y sin sentido, sino natural. Incluso en agricultura, hay drones con inteligencia artificial que vuelan sobre cultivos y son capaces de identificar planta por planta cuál necesita más agua o cuál tiene una plaga, permitiendo usar menos pesticidas y optimizando el agua, algo vital para el futuro de nuestro planeta.
Y por supuesto está la IA generativa que todos conocemos y ambos usamos. Herramientas que nos ayudan a redactar correos, a resumir libros enteros de 500 páginas en 3 puntos clave o a generar código de programación que antes nos llevaba días escribir. Pero hay que tener un factor en cuenta, y es que la IA no ha venido aquí a sustituirnos. Ha venido a quitarnos de encima tareas repetitivas y aburridas, para que nosotros nos centremos en las cosas que realmente se nos da bien hacer. Ser creativos, tener empatía y tomar decisiones éticas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes qué es y de dónde viene. Pero ahora nos vamos a ir a lo práctico. ¿Cómo puedes subirte a la ola hoy mismo? Y es que no necesitas ser un ingeniero de la NASA, solo necesitas saber cómo decirle las cosas. La habilidad más importante en esta nueva era se llama prompt engineering. Hablar con una IA no es como buscar en Google. En Google pones palabras sueltas. A la IA tienes que darle contexto. Y aquí tienes una pequeña guía para saber cómo empezar. Primero debes asignarle un rol. No le digas simplemente escríbeme un texto. Dile, eres un experto en historia del arte o eres un tutor de matemáticas muy paciente. Al darle un rol, la IA ajusta su vocabulario y su lógica para adaptarse a lo que tú necesitas. Después debes ser específico con la tarea. En lugar de ayúdame con mi dieta, intenta diseña un menú semanal para una persona que trabaja en una oficina, que tiene poco tiempo para cocinar y que definitivamente no le gusta el brócoli. Cuanto más detalles le des, menos margen de error. Y por último, define el formato con el que quieres que exporte los datos. Hazme una tabla comparativa o, por ejemplo, escríbelo en formato de lista o explícamelo como si tuviera 5 años. Pídele las cosas como mejor te vengan a ti. Un truco muy útil para estudiantes y profesionales es el aprendizaje inverso. Si estás estudiando algo difícil, no le pidas que te haga un resumen. Dile, por ejemplo, explícame el concepto de la fotosíntesis y luego hazme 3 preguntas para ver si lo he entendido. De esta forma, la IA se convierte en tu tutor personal, no en una forma de hacer trampas. Y es que hay una cosa que debes tener muy en cuenta al usar este tipo de inteligencia artificial generativa, y es el factor humano. La IA a veces puede alucinar. Como hemos visto, ella calcula probabilidades, no verdades absolutas. A veces, con mucha seguridad, te dirá un dato histórico falso o un cálculo erróneo. Siempre, siempre, siempre debes revisar el resultado final. Recuerda que la IA es el copiloto, pero el capitán del barco eres tú. Y ya para cerrar este viaje me gustaría invitarte a una reflexión. A lo largo de la historia, cada vez que ha aparecido una tecnología revolucionaria, por ejemplo, la imprenta, la electricidad, Internet, hemos sentido miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder nuestro lugar en el mundo. La inteligencia artificial es, quizás, el espejo más complejo en el que nos hemos mirado. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Es nuestra capacidad de calcular? Ya no, las máquinas lo hacen mejor. ¿Es nuestra capacidad de recordar datos? Tampoco. Lo que nos define es nuestra capacidad de propósito. La IA puede crear una canción, pero jamás entenderá por qué una canción nos hace llorar. Puede diagnosticarle una enfermedad a un paciente, pero no puede sujetarle la mano y darle esperanzas. Estamos viviendo un momento histórico. Tenemos en nuestras manos una herramienta capaz de resolver los problemas más grandes del universo, o simplemente ayudarnos a ser más productivos en el día a día. De nosotros depende utilizarla con curiosidad, con ética y sobre todo con espíritu crítico. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si este vídeo te ha ayudado a entender un poquito mejor este mundo tan complejo en el que vivimos, yo me doy por satisfecho. Y hay una cosa que me encantaría de este vídeo, y es que en comentario dejaras qué opinas de la IA. ¿Te da miedo? ¿Te entusiasma? ¿Para qué lo usas? Abrimos debate ahí abajo. Y no te olvides de suscribirte si te gusta la ciencia explicada de manera tranquila y cercana. Y ante todo, muchas gracias por estar aquí, por tu curiosidad y por tu tiempo. Esto es Cafelito y Ciencia y nos vemos en el próximo vídeo.